Buenos días. Buenos días a todos los que compartís mesa con nosotras desde la pantalla, a vosotras dos que habéis podido venir porque venís de universidades de Madrid también, muchas gracias. Y los que estáis aquí en un formato medio presencial, ¿no? Pero ya se agradece tener a gente, ¿verdad?, que no esté a través de una pantalla. Bueno, pues vamos a empezar ahora una mesa que tiene como objetivo presentar proyectos que han sido financiados por programas europeos en el septenio anterior. Hemos invitado a cuatro proyectos y 5 universidades que durante el periodo anterior, como decía, 2014-2020, obtuvieron financiación europea para poner en marcha proyectos. Hemos escogido proyectos subvencionados con 2 programas europeos, que son Europa Creativa y Europa con los Ciudadanos, que son los programas europeos que nosotros desde el Ministerio de Cultura pues llevamos. Somos el punto nacional de contacto para estos 2 programas. Tenemos la encomienda de la Comisión Europea de difundir las distintas convocatorias de ayudas y además también asesorar y acompañar en la preparación de los proyectos, ayudar en la búsqueda de socios. Bueno, de entrada quería agradecer a todos los que estáis hoy con nosotros para contarnos vuestra experiencia, que hayáis aceptado la invitación. El agradecimiento no solo es mío, sino también de todo el equipo de la oficina, que hoy no han podido venir, pero que están de verdad muy agradecidos de que en cuanto os han llamado habéis aceptado todos para compartir, bueno, pues esta experiencia. Nosotros en la oficina estamos convencidos de que la mejor manera de contar los programas europeos y las convocatorias es a través de los beneficiarios, porque, bueno, pues nosotros como funcionarios no nos hemos visto en vuestra piel y la mejor manera de animar a alguien es pues ver un caso de éxito como los vuestros. Así que voy a presentar brevemente a todos los que nos acompañáis hoy. Está de la Universidad Politécnica de Valencia, Camila Milleto. Si puedes hacer eso, es que se te ve ahí en la pantalla. Emilio Martínez Mata y María Fernández de la Universidad de Oviedo también nos acompañan. Hola, buenos días. Luisa Jordac está aquí con nosotros de la UNED y Laura López Martín, que está a mi lado también de la Universidad Rey Juan Carlos. Y nos queda otra universidad, la Universidad Rovira y Virgili, y nos acompañan Ignacio Fiz, que habías desaparecido. Muévete para que aparezcas en pantalla. Ahí estás. Hola, vuelvo a aparecer. Sí. Y Virginia Mirabé. Gracias a todos. Gracias. Antes de daros la palabra para que vayáis exponiendo vuestros proyectos, quería comentar brevemente las novedades de estos 2 programas europeos en el nuevo septenio, porque, bueno, pues los que nos acompañáis hoy entiendo que tenéis en mente preparar un proyecto y presentarlo a las nuevas convocatorias de ayudas. Europa Creativa continúa en el nuevo septenio, en el periodo 2021-2027, sin grandes cambios. Se mantiene en líneas generales el programa, es el programa específico dedicado a los sectores culturales y creativos de la Unión Europea. Tiene 3 grandes líneas. Una es la línea de cultura, en la que se apoyan proyectos de cooperación, redes, plataformas, y también tiene una línea específica de ayudas a la traducción literaria. Después está el capítulo de Media, el antiguo programa Media, que forma parte de Europa Creativa desde hace 7 años, que está dirigido al sector audiovisual. Y luego un tercer capítulo que llaman intersectorial, que tiene novedades este año importantes. Por un lado, se consolida el programa de movilidad de artistas y profesionales y gestores culturales, que fue un programa piloto en el periodo anterior que se llamaba Iportunus y ahora ya aparece como uno de los ejes del nuevo programa, por lo tanto, tendrá más peso y continuidad a lo largo de este periodo. Y como novedad, pues habrá una línea para las news media, para los medios de prensa, y otra de incubadoras y startups, que estamos todos deseando que empiece, porque bueno, pues va a apoyar la innovación en cultura, ¿no? Y también será muy interesante. Europa Creativa incrementa su presupuesto en este periodo, por lo tanto habrá más oportunidades de financiación, y ya desde aquí os animamos a que, bueno, pues estéis al tanto de las novedades y las distintas convocatorias, porque pues, la verdad es que es un incremento importante y se va a traducir en más proyectos beneficiarios de estas ayudas.
Los ejes principales son los mismos que en el periodo anterior: la movilidad, fomentar la creación cultural, el desarrollo de audiencias, que ya fue una de las prioridades en las últimas convocatorias, y además se incorporan pues, las prioridades del nuevo septenio, que están en todos los planes de financiación europea, ¿no? Incluido los fondos europeos de Next Generation y el plan de recuperación que está preparando España también con esos fondos, que son la adaptación al entorno digital, el Pacto Verde Europeo, esa sostenibilidad y transición ecológica, la igualdad de género y la diversidad. En cuanto al otro programa, que es Europa con los ciudadanos, ha sido un programa que en este nuevo periodo se formará parte de un nuevo programa mayor y más ambicioso, con un presupuesto también mucho más importante. Este nuevo programa, que se llama Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, tiene 4 capítulos. Uno de ellos es el equivalente a Europa con los ciudadanos, y su objetivo es pues, fomentar el compromiso y la participación ciudadana, pero además se incorporan otros capítulos que eran programas independientes anteriormente y que tienen como objetivos apoyar o reforzar la igualdad y los derechos, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia, contra la discriminación, contra la xenofobia y el racismo, la lucha contra la violencia infantil también tendrá una línea específica, y luego también un capítulo para poner en valor los valores de la Unión, ¿no? Valga la redundancia. Todas estas líneas van a ir saliendo distintas convocatorias para fomentar y financiar pues, estudios en estos ámbitos, por ejemplo, que es una parte de interés para las universidades porque ya estáis realizando esos estudios. Y bueno, pues celebraremos el 31 de marzo una primera jornada de lanzamiento del programa, porque al ser nuevo pues hay mucho que contar, ¿no? Europa Creativa ya está más rodado y es más conocido. No me extiendo más en esto. Ahora lo que nos interesa es ver pues, qué posibilidades ofrecen estos 2 programas de financiación europea, y pues tenemos muy buenos ejemplos hoy, de decir, además, de temáticas que encajarían también en este nuevo periodo, puesto que están muy en línea con las nuevas prioridades de estos programas que os acabo de mencionar. Así que, en primer lugar, voy a dar la palabra a Camilla Mileto, que está aquí en pantalla. Muy bien. Ahora sí podemos, exactamente, centramos la pantalla en ti para que te veamos todos mejor. Vale, pues estupendo. Bueno, muchísimas gracias antes de todo por organizar esta jornada y por invitarme para darme la oportunidad de explicar el proyecto. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Mientras compartes, bueno, explicaré que el proyecto que nos vas a presentar estaba liderado por la Universidad Politécnica de Valencia y participasteis entidades de distintos países, ¿no? Francia, Portugal e Italia. Porque sí, todos los proyectos, bueno, tienen que ser transnacionales, ¿no? Cuéntanos, sí, ¿en qué consiste Versus Plus? Os explico. Entonces, el proyecto se llama Versus Plus, Heritage for People, y está financiado dentro del programa de Europa Creativa. Es un proyecto largo, se financió en 2019 y acabará en 2023. Bueno, efectivamente está liderado por, digamos, un grupo de la Universidad Politécnica, donde pues estoy yo, digamos, como coordinadora. Y luego, pues, otros 4 partners principales, que son la Escuela Superior Galicia de Portugal, la Universidad de Florencia, la Universidad de Cagliari, ambas de Italia, y luego Crater, que es una asociación de Francia. Luego participaron también y van a participar otras universidades que están más de apoyo, que no son socios, pero que están de apoyo por estar involucradas en los temas que estamos tratando. Y luego una serie de otras entidades, sobre todo públicas culturales, pues desde ICOMOS, UNESCO, el Ministerio de Cultura, otras entidades que nos han apoyado en este proyecto. Bien, el proyecto Versus Plus nace de un proyecto anterior que fue también financiado por la Unión Europea,
en el programa anterior, 2012-2014, y era Versus Lesson from Vernacular Heritage to Sustainable Architecture. La idea era aprender de la arquitectura vernácula lecciones de sostenibilidad para aplicar en la vida contemporánea, tanto en la arquitectura contemporánea como en la vida, digamos, cultural y en la cultura actual. El proyecto Versus partía, por lo tanto, del estudio, ese primer proyecto Versus, del estudio de la arquitectura vernácula, que entendemos por arquitectura vernácula, que es su relación con el espacio alrededor, con la naturaleza, con el espacio donde se implanta, todo el tema de energía renovable, reciclaje, todo algo que siempre ha estado, digamos, dentro de la cultura, pero también toda la parte de oficios, tradiciones culturales ligadas a la arquitectura, ¿no? De trabajo, de artesanía y demás. A través de ese proceso de estudio llegamos a identificar 15 parámetros que nos servían para, digamos, aplicar a cualquier arquitectura tradicional y también a la vez nos servían para evaluar arquitecturas contemporáneas, ¿no? Si cumplían o no cumplían con esos parámetros de, digamos, de lecciones que venían de la arquitectura tradicional. Pues aquí veis algunos ejemplos, hicimos pues, materiales como muy didácticos, ¿no? Y muy fáciles también de entender y de comunicar, pues respecto a medio ambiente, por ejemplo, respecto a las culturas, la transmisión cultural, el tema de, por ejemplo, ampliar la vida útil de un edificio y demás. Bien, para luego trasladarlo también a la arquitectura contemporánea, ¿no? Que puede hacer tesoro de estas lecciones. Con eso producimos una serie de materiales que os comentaba, que son todas descargables de la web de ese proyecto. Hicimos algunas actividades, pero principalmente se quedó en ámbito académico. Y entonces planteamos el segundo proyecto. De allí viene el segundo proyecto, que es el proyecto Versus Plus, Heritage for People. Queríamos que todo eso llegara realmente a la gente, que no se quedara en un ámbito académico, sino que la gente pudiera, de alguna forma, tener más conocimientos y más sensibilizaciones hacia estos temas, ¿no? Entonces, pues, bueno, nuestro objetivo es fundamentalmente trasladar ese conocimiento a la sociedad, pero ¿de qué forma, no? Entonces, bueno, pues diseñamos una serie de actividades, muchas actividades, propusimos muchísimas actividades, desde, por supuesto, pues todo tema de workshop, de seminarios, de conferencias internacionales, pero también misiones de campo, muchas reuniones con gente de los lugares, que ahora lo veremos, luego una serie de producciones de libros, folletos, actividades didácticas, web, vídeo, app, un montón de cosas que ahora veremos algunas pinceladas, ¿no? Este es el esquema del proyecto, que es un proyecto complejo que empieza por una metodología bastante importante, tanto a nivel de estudio de esa arquitectura vernácula, pero también una metodología en lo que es la participación social, la educación, la diseminación, para llegar a los que llamamos los actos finales, que serán los que esperemos que el COVID nos permita hacer en el 23, que son unos festivales, ¿vale? Donde todo el mundo se vería involucrado y participaría de estas actividades. Estamos trabajando porque estamos a mitad del proyecto. Aquí veis un poco las fases. El COVID nos ha retrasado, pero gracias a la organización no demasiado, porque era un proyecto largo, como os decía. Todo lo que veis en rojo es lo que hemos trabajado durante el 20, el naranja es lo que estamos trabajando en 2021, el azul 22 y el verde es el 23, ¿no? Entonces, bueno, vamos entroncando actividades y también, digamos, productos, ¿no? Que vamos aportando. Salto un poco los temas de metodología, pues hemos recogido muchísimos ejemplos de los lugares, de ideas a nivel nacional, internacional y entre todos los partners. En este año 21 en el 20, inicio 21, hicimos todo el proceso de diseño, de imagen, de logo, de publicación en web, de Facebook, dar de alta el Instagram, bueno, empezar con todo el tema de redes sociales, que evidentemente en este año era uno de los canales posibles, ¿no? De comunicación. Hemos hecho muchísimos meetings entre todos los partners online, tanto globales como
con cada uno de los partners para organizar las actividades. Estos son, por ejemplo, un taller que hicimos el año pasado entre todos los socios para reunir todas las actividades didácticas alrededor del patrimonio arquitectónico y cultural que teníamos cada uno, analizarlas y ver qué podíamos aprovechar de ellas para este nuevo proyecto y de qué forma reubicar esas ideas. Hemos elegido 2 casos de estudio, ¿vale? Todo eso no lo podemos hacer en toda Europa. Entonces hemos elegido 2 casos de estudio, que son 2 islas, que son Formentera en España y Santantíoco en Cerdeña. ¿Por qué? Porque son 2 islas pequeñas del mismo tamaño, con una población más o menos parecida, que tienen una fuerte base cultural, arquitectónica, de paisaje, de relación con el paisaje, y donde pues tenemos la posibilidad de tener contacto con la administración local, con los colegios, con las asociaciones culturales. Digamos que es un territorio más o menos delimitado donde podemos llegar a todos, ¿no? De hecho, me pilláis en este mismo momento en Formentera, que estoy de trabajo de campo justo en estos días. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es estudiar la arquitectura, el paisaje, pero también, como veis abajo, las actividades tradicionales, ¿no?, que estaban ligados a este lugar. También, por ejemplo, el tema de la posidonia, que es el alga o planta marina que se utilizaba también en la construcción, por lo que hay una relación directa entre la naturaleza y la construcción sostenible del lugar. Estamos analizando arquitectura contemporánea también desde una lógica de la sostenibilidad. Y contemporáneamente mis compañeros italianos de Florencia y de Cerdeña están en Santantíoco haciendo exactamente el mismo trabajo, con lo cual estamos trabajando a la vez. Santantíoco también tiene pues arquitectura tradicional. Ambas islas, no lo he dicho, tienen una presión importante a nivel de turismo y eso también nos interesaba porque el turismo muchas veces va por otro lado, ¿no? Son islas normalmente conocidas por sol y playa y un mar estupendo y a lo mejor la gente va completamente al margen de lo que es la cultura local y nos interesaba que estuvieran más involucrados en la cultura local. Bueno, las misiones hemos tenido que cambiarlas, por eso os digo que estamos justo ahora en este momento, porque el año pasado no pudimos hacerla, que era la idea nuestra inicial. Estas son las entrevistas, por ejemplo, que estoy haciendo justo estos días, entrevistando a artistas y artesanos que nos cuenten su relación con la isla, su trabajo. Esta es una entrevista que acabo de hacer, hace una hora estaba con ella, que ha hecho una artesana local que hace juegos para niños, pero de sensibilización a la cultura, que la verdad que me encantó, ha hecho un trabajo con la isla, con el patrimonio de la isla, para que los niños a través del juego de la oca conozcan la isla. Y contemporáneamente tenemos nuestros compañeros franceses que están trabajando en este festival, que es un festival muy conocido que hacen en Crater todos los años y están allí justo en este momento trabajando con la gente en talleres educativos y en actividades educativas en la tierra, la sostenibilidad, la arquitectura sostenible y demás. Bien, todo eso, una pincelada global, pero para no extenderme, queremos que acaben 2 grandes festivales. Esperemos poderlo hacer entre finales del 22 y principios del 23, donde haremos un poco de todo. Actividades para niños, para jóvenes, para el público en general, para los turistas. Y estamos tratando de involucrar pues, artesanos de la construcción, artesanos de otro tipo, artistas locales, la administración local que siempre nos apoya y participa en todo esto y digamos todas las asociaciones locales de cada uno de los sitios. Esto es un poco la programación, también a nivel de diseminación de las actividades. Y ya para acabar y no extenderme, estos son nuestros Facebook, Instagram, página web que os invito a seguir, por favor, difundirnos, que eso siempre es muy importante. Por lo que, bueno, pues allí tenéis mi contacto, si en algún momento tenéis interés y luego supongo que en la mesa redonda podré contestar alguna pregunta que tengáis. Nada más. Muchas gracias, Camila. Muy interesante y además también vemos aquí que esta pantalla que a veces nos molesta tanto nos permite
tener esa explicación in situ, porque, como decías, ¿no? Hasta nos has enseñado a la persona con la que has hablado esta mañana, o sea que la inmediatez la permite también este medio nuevo de comunicación. Que algo bueno tiene, ¿no? Exactamente, seamos positivos. Pues muchas gracias, Camila. Vamos a pasar ahora a otro proyecto y si te parecen las preguntas las dejamos para el final porque puede que surjan después de escucharos a todos y además habrá preguntas que tendréis que responder también un poco entre todos. El siguiente proyecto, este proyecto, como decía Camila, ha sido financiado por Europa Creativa y también Europa Creativa es el programa que financió el siguiente proyecto, que se llama Recreaciones Teatrales de Don Quijote en Europa, en 2017. Lo coordinó la Universidad de Oviedo y tenemos con nosotros a Emilio Martínez Mata y a María Fernández para contárnoslo. Cuando queráis, saldréis en pantalla en cuanto empecéis a hablar uno de los dos, porque está todo preparado para que os veamos. Buenos días. Buenos días, Emilio. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad que nos dais de promover y de dar a conocer nuestro proyecto, que ya es un proyecto que ha finalizado, a diferencia del anterior, que resultaba muy interesante. Voy a compartir pantalla. ¿Por qué no sale esto? Vamos a... En vuestro caso, el proyecto de 2017 lo hicisteis con otras universidades procedentes de Portugal, Italia, Francia y Reino Unido, ¿no? Si no me equivoco, también es un proyecto con muchos socios europeos como el anterior. Sí, aparece en pantalla. La estamos viendo, pero no en modo proyectar, estamos viendo la... Vale. Pero bueno, si lo puedes ampliar bien y si no lo vemos así. Sí, no, lo puedo, ahora lo puedo poner. Perfecto, ahora lo vemos muy bien. Sí, este proyecto es un proyecto de otra temática distinta, es un proyecto sobre las recreaciones teatrales del Quijote en Europa, del que ha actuado como coordinador la Universidad de Oviedo. Voy a dar los datos, ahí tenemos en pantalla los datos de ese proyecto. También es del programa Creativa, que supone un 60%, que 7 socios de 5 países distintos, de ellos son 6 universidades y una institución cultural, el Teatro Piamonte que vemos ahí en la imagen. Entre los objetivos del proyecto estaban los más importantes: promover las adaptaciones del Quijote al teatro, facilitar el acceso a textos teatrales quijotescos, analizar la recepción del Quijote en la escena, comprender su papel en la conformación de la cultura europea, establecer una red internacional de expertos académicos y creadores, lo que facilitaría la creación y representación de versiones teatrales del Quijote y además activaría la discusión sobre el papel del Quijote en la cultura europea. En cuanto a los resultados, tenemos por un lado actividades en línea como la página web y las redes sociales. En cuanto a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que han servido de canales de comunicación sobre los eventos del proyecto y para difundir las representaciones quijotescas que se realizaron. Una vez finalizado este proyecto, los canales de comunicación siguen activos todavía, no con tanta frecuencia. En el caso de la base de datos de recreaciones teatrales quijotescas, es una base de datos con una serie de campos. Hay recogidos actualmente 242 recreaciones en la que se recogen distintos campos: el título, el autor, la lengua de la representación, los datos del estreno, el género, el argumento, lista de personajes, publicaciones de la obra, referencias bibliográficas, estudios sobre la obra si los hay, premios y reconocimientos, notas que se puedan añadir, información de contacto también para las obras que están en gira y quieran usar la base de datos como plataforma de difusión.
Además, se añaden materiales audiovisuales como recursos, vídeo, texto, audio, etc. Esa base de datos es accesible desde la página web del proyecto, permite la búsqueda por campos y es una base de datos que se continúa su implementación actualmente. En otro ámbito, el de resultados, tenemos las actividades presenciales que llevamos a cabo. Claro, las más importantes, las representaciones teatrales que ha promovido el proyecto. De ellas, que teníamos previstas inicialmente 6, han llegado a hacerse 10 representaciones teatrales en distintos países, tanto de compañías profesionales como de aficionados, incluyendo incluso un concierto de canto. En la imagen tenemos una foto con el cartel de la representación Sancho Panza, gobernador de Pasquini, estrenada en Florencia el 20 de marzo de 2019. También se hicieron 2 encuentros con artistas, con Carlo Quartucci y Antonio Álamo. Tenemos una imagen del encuentro de Antonio Álamo con los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias. Y 5 seminarios internacionales en España, en Italia y en Francia. En la imagen tenemos el cartel del seminario del Instituto llevado a cabo en el Instituto Cervantes de Lyon. En otro ámbito de las publicaciones, de los resultados, tendríamos las publicaciones. Publicaciones de ediciones con traducción al español de recreaciones del Quijote en Europa. Para eso creamos una colección editorial, Recreaciones quijotescas en Europa, en la Società Editrice Fiorentina. Hemos llegado a publicar 18 obras de teatro y 2 estudios académicos, uno en que recogen los resultados de sus seminarios, de la participación de los miembros del proyecto, uno publicado en esta editorial, en esta colección, y otro publicado en la editorial Visor. Ahora yo le doy la palabra a María Fernández Ferreiro para que explique lo más interesante, las reflexiones sobre nuestra experiencia, que es lo que más puede ser útil para los que quieran solicitar un nuevo proyecto. Muchas gracias, Emilio. Paso yo entonces a comentar un poco las reflexiones y quizás recomendaciones que podemos compartir a partir de nuestra experiencia en relación con las 3 etapas del proyecto: la solicitud, la implementación y la justificación. Claro, como tenemos muy poco tiempo, pues eso, un par de pinceladas sobre cada una de ellas. En relación con la solicitud del proyecto, una cuestión que consideramos fundamental es contar con un buen consorcio, con unos buenos socios. Es importante, aunque no imprescindible, pero sí facilita el trabajo, que ya tengan experiencia en programas europeos, que cuenten con asistencia técnica y además que sean unos socios fiables a los que podamos confiar. También presentar un proyecto sólido, que en nuestro caso significó responder a las prioridades del programa, atar todos los cabos y conjugar academia y cultura, contar con apoyo técnico. En nuestro caso contamos con el Servicio de Investigación de la Universidad de Oviedo, pero también fue muy relevante el apoyo y asesoramiento de la Oficina del Programa de Europa Creativa en Madrid. Y nosotros también, destaco aquí la persistencia, porque conseguimos el proyecto la 3ª vez que lo solicitamos. La primera convocatoria que presentamos la propuesta recibimos 72 puntos de 100, la segunda 80 de 100 y la tercera 83 sobre 100, que por tanto nos lo concedieron. Claro, cada vez que recibes una respuesta negativa, te dan una evaluación que es muy útil para mejorar el proyecto. En relación con la implementación, fundamental también, de nuevo, el buen apoyo técnico a la gestión para todos los miembros del partenariado, pero sobre todo para el coordinador, que es a quien todos finalmente recurren y además el que es responsable ante la Comisión Europea del proyecto. Y fundamental la comunicación. Por una parte, la comunicación fluida con el Project Officer. En nuestro caso, además, tuvimos que recurrir a él, y fue muy comprensivo en 2 ocasiones. Una, para ampliar el plazo de finalización del proyecto, que lo ampliamos 3 meses por causa de las elecciones, que luego comentaré.
el problema que tuvimos, y además también ampliamos el plazo de entrega de la justificación final, también por obstáculos varios. Y comunicación, por otra parte, importante, una comunicación fluida, frecuente, con los socios del proyecto. En nuestro caso, este es el calendario de reuniones que mantuvimos durante el proyecto. En azul claro, las reuniones presenciales, coincidiendo con los seminarios en los que nos encontrábamos en persona, y en azul oscuro las reuniones virtuales que complementaron a las anteriores, teniendo en cuenta eso, que éramos socios de distintos países europeos. En cuanto a las actividades, intentamos hacer un reparto temporal de todas las que comentó Emilio: representaciones, seminarios, encuentros y publicación de libros, aunque los mayores problemas que afrontamos fueron estos de los plazos, el retraso de plazos. Como podéis ver en la pantalla, tuvimos una acumulación de carga de trabajo en los últimos meses en relación con la edición de los libros, para la cual pedimos la prórroga de 3 meses anteriormente mencionada. Además, hay que tener en cuenta que agosto es casi un mes inhábil en las universidades, así que bueno, al final no resultó la mejor fecha para terminar el proyecto. Y además, en relación con las publicaciones, de 11 previstas inicialmente, acabamos publicando 14. Desde ahí también la acumulación. Y la segunda actividad que se retrasó en relación con los planes iniciales fue la base de datos del proyecto, que aunque es uno de los resultados más relevantes, no pudimos hacer pública hasta después de la implementación, porque subestimamos el tiempo necesario para diseñarla, desde los primeros pasos, definir qué información se recoge, cómo se muestra, hasta el paso de probar el funcionamiento técnico de la plataforma, que bueno, pues llevó más tiempo, como digo, del que habíamos calendarizado inicialmente. Los resultados, una lista de resultados que estoy aquí comentando y que también desgranó Emilio, se puede consultar en la página web de los resultados de proyectos del programa Europa Creativa, donde está ahí, digamos, una retahíla de documentos que sirven de archivo. Y en relación con la justificación final, de nuevo, imprescindible un buen asesoramiento técnico. Aquí, en nuestro caso, el Servicio de Investigación de la Universidad de Oviedo, y en la sede de cada socio también. Como pueden ver, apoyo técnico es la palabra que se repite en las 3 etapas de implementación del proyecto. Y una última cuestión sobre esta justificación final fue la complejidad que observamos para llevarla a cabo, a la que además se añadió la pandemia. De hecho, bueno, nuestra fecha de entrega original de la justificación final era el 30 de enero. Solicitamos un primer plazo por la complejidad al 30 de marzo, pero claro, 30 de marzo, como pueden entender, ya estábamos en plena situación de pandemia, así que pedimos una segunda prórroga, a la que accedió nuestro Project Officer, de hecho una prórroga de plazo indefinido, y terminamos entregando la justificación final, la documentación, el 1 de octubre. Y hasta aquí las pinceladas que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias también por este último bloque de reflexiones, porque yo creo que es muy útil. Vosotros que ya habéis terminado el proyecto, yo he de decir, en defensa de los programas, que es lo que a mí me toca, que a pesar de la complejidad hay que reconocer que la comisión y la agencia que lleva el programa son flexibles, porque, como habéis dicho, os han ido dando prórrogas, o sea que es cierto que a veces asusta porque es complejo, porque hay que justificar muy bien y hay que estar preparados. Has insistido mucho en la necesidad de ese apoyo técnico por parte del departamento de la universidad, que lleve los números, ¿no? y que tenga todo esto bien controlado. Pero bueno, es posible, la realidad es que vosotros lo habéis conseguido y que habéis necesitado más plazo y os lo han concedido también. O sea que gracias por contar esta otra parte que parece menos lucida, pero es muy necesaria para los que están pensando en pedir estas ayudas. Cambiamos ahora de programa, nos vamos a Europa con los ciudadanos. Van a intervenir a continuación Luisa y Laura, que me acompañan aquí hoy. Vuestro proyecto es, además, como decía antes, uno de los proyectos que tendrían cabida en este nuevo periodo, puesto que habéis querido destacarnos la importancia de los flujos migratorios y, sobre todo, poner en valor la solidaridad y las organizaciones humanitarias. Así que, cuando queráis, contarnos vuestro proyecto.
Muchas gracias, buenos días a todo el mundo. En nombre del equipo Migrate y como coordinadoras del mismo, agradecemos al Punto Europeo de Ciudadanía y a su equipo esta amable invitación y la organización de esta jornada sumamente interesante para compartir conocimientos y experiencias en el marco de los proyectos europeos de diferentes convocatorias. Migraciones y ayuda humanitaria en Europa es un proyecto pequeñito, tal vez creo que el más pequeñito de los que se presenta hoy. Y que nació hace un par de años en el Grupo de Investigación Consolidado Internacional de la UNED, Migraciones y Conflictos Bélicos en la Época Contemporánea. Este proyecto pretende llamar la atención sobre la importancia, el interés y la actualidad de un tema tan especial como son los flujos migratorios, los exilios, los desplazamientos forzados, los internamientos, las deportaciones y un largo etcétera. Y, por otro lado, la actividad desarrollada por voluntarios y organizaciones humanitarias nacionales y transnacionales a lo largo de un periodo conflictivo y convulso de la historia europea del siglo XX. Por tanto, el proyecto se centra en la población civil víctima de las guerras y de sus secuelas, en particular mujeres y niños, así como las acciones de solidaridad y socorro desarrolladas por organizaciones humanitarias. El lapso cronológico del proyecto abarca desde 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, hasta 1949, cuando se firman los 4 convenios de Ginebra, el cuarto de ellos relativo a la protección de los civiles en tiempos de guerra. De hecho, un convenio que marcó un hito en el camino de la consolidación del derecho internacional humanitario. Como bien se sabe, en este periodo Europa se vio envuelta en 2 guerras mundiales y otros conflictos violentos con enormes consecuencias humanas, económicas y políticas sobre la población. El objetivo principal del proyecto es dar a conocer otros aspectos de la historia de Europa, de nuestro pasado común, más allá de esta dualidad clásica en la que hemos vivido en los últimos tiempos, nazismo y comunismo, holocausto y gulag, y transmitir conocimiento a partir de la investigación, pero también transmitir una serie de valores humanísticos en relación con las repercusiones de las guerras sobre la población civil, mujeres, niños y ancianos, las víctimas más indefensas de los conflictos armados. Entre estos valores humanísticos que queremos destacar se encuentran la solidaridad, la humanidad y el respeto de los derechos humanos, que permitieron proteger y rescatar vidas gracias a la labor de organizaciones humanitarias, voluntarios y delegados o iniciativas particulares. Para el desarrollo de este proyecto, que se inició en octubre de 2019, contamos con una red de socios europeos en España, Francia, Italia, República Checa y Eslovenia, que participan en todas las actividades dirigidas a un público muy variado y muy amplio de diferentes edades, especialistas y no especialistas en este ámbito, para aumentar su impacto y difundir estos valores que queremos destacar. Una de las primeras actividades que ya se ha desarrollado es la exposición Mujeres y Niños en Europa en Guerra, desde 1914 hasta 1947, inaugurada en Barcelona en enero de 2021. Debido a las circunstancias de la pandemia tuvimos que aplazar la inauguración de la exposición, que se centra en las infancias en los conflictos europeos, en la movilización y el compromiso humanitario de las mujeres, y en el largo camino de construcción de la memoria desde la historia. A través de 15 paneles ilustrativos estructurados en 3 módulos temáticos, hemos querido atraer de nuevo la atención sobre la importancia de la solidaridad y la humanidad en la primera mitad del siglo XX, un periodo caracterizado, como bien se sabe, por destrucciones masivas, hambrunas, desplazamientos de población, internamiento, deportación, trabajo forzado, exterminio, a causa de políticas nacionales y raciales.
Esta exposición es una exposición itinerante que se ha inaugurado en Barcelona, viajará a Madrid, si es posible la vamos a inaugurar aquí en septiembre de 2021 y después viajará en algunos de los países de nuestros socios, en especial va a ser acogida en España por el Museo Fundación de la Paz de Guernica, por la Maison Dizieux en Francia, y por la Fundación Fossoli y el Memorial de Terecín. También esta exposición es una exposición virtual en distintos idiomas, en español, en inglés, catalán, vasco, francés, italiano, checo y esloveno, y estará disponible en la página web de nuestro proyecto. Estrictamente relacionada con la exposición y para aumentar aún más el impacto de esta actividad, vamos a presentar también en septiembre de 2021 un catálogo de exposición bilingüe que se complementa con textos de expertos internacionales procedentes de universidades, organizaciones humanitarias, museos y fundaciones sobre la variada temática de la exposición. Una tercera actividad también desarrollada fue el Congreso Internacional Virtual y Presencial emitido por Zoom y YouTube sobre la ayuda humanitaria a la población civil en una Europa en guerra. Se desarrolló en esta casa, en el Círculo de Bellas Artes, y en consonancia con la temática del proyecto y los objetivos de divulgación quedó estructurado en 4 mesas redondas precedidas de conferencias que giraron sobre distintos ejes temáticos como formas de socorro a la población civil, campos, deportación y exterminio, de la historia a la memoria, lo humanitario en los medios de comunicación o de la ayuda a la acción humanitarias, lecciones del pasado en el presente. Participaron aproximadamente 200 personas, virtuales y presenciales, entre asistentes y participantes. Otras actividades claves del proyecto son los workshops transnacionales. Hemos planificado 3. El primero se desarrolló de forma virtual en la Fundación Fossoli, el segundo en la Maison Dizieux y el tercero está pendiente a ver si nos podemos reunir de forma presencial en el futuro. El objetivo principal de estos seminarios es compartir y difundir conocimientos sobre la temática del proyecto a partir de la propia experiencia de nuestros socios y a partir de conferencias de especialistas dirigidas a un público amplio. Otra actividad también desarrollada en el marco de la UNED y en colaboración con los socios fue la Noche Europea de los Investigadores, que tuvo lugar en noviembre de 2020, en torno a la ayuda humanitaria en la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la visita de una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja al gueto de Terezín en 1944. Fue un episodio bastante controvertido y la elección de esta actividad fue precisamente para generar un debate acerca del papel de la ayuda humanitaria en Europa y el principio de neutralidad. Esta actividad fue dirigida a escolares de 15 a 17 años de colegios de España, de Madrid, Toledo, Alicante y Almería, en total unas 70 personas divididas en 16 equipos. Y permitió a estos jóvenes reflexionar, investigar y construir una perspectiva propia y sólida sobre este principio de neutralidad y el papel que las organizaciones de ayuda humanitaria desempeñaron en las guerras y en la construcción de la posguerra para salvar a niños considerados, tanto en la primera posguerra como en la segunda posguerra, como el futuro de la nación y de Europa. Ahora entramos en las actividades que todavía tenemos que desarrollar. La sexta, que es la maleta pedagógica, estructurada prácticamente en 2 cajones. El primer cajón toma como referencia la figura de Helga Weiss y sus dibujos y el diario realizado en el gueto de Terezín. Dibuja lo que ves, es el título de este cajón y el título del diario de Helga. Y la otra caja
de esta maleta didáctica es la obra pedagógica de una artista judía, Friedel Dicker Brandeis, deportada al mismo gueto de Terezín entre 1943 y 1944. Y por último, tenemos la página web del proyecto, que es el reflejo y espejo de todas nuestras actividades. Es una página web multilingüe en la que volcaremos todas nuestras actividades en formato virtual con el fin de hacerlos accesibles a todo el mundo en Europa. Nuestra página web ya está lanzada, pero todavía tiene que complementarse con todas las actividades que estamos desarrollando, y también reproducirá un mapa virtual que situará diferentes espacios conmemorativos en relación a la ayuda humanitaria durante las guerras europeas en la primera parte del siglo XX. Y con esto finalizamos esta breve presentación. Muchas gracias y quedamos a vuestra disposición aquí en Twitter, por Facebook, y os invitamos a visitar nuestra página web migrate.org. Pues muchas gracias por este proyecto, que también es muy interesante y está vivo, ¿no? Todavía, como el primero. Pasamos ahora al último proyecto para ajustarnos al tiempo, porque a las 12 empieza aquí otra mesa. Doy la palabra ahora a nuestros compañeros de la Universidad Rovira y Virgili, Ignacio Fiz y Virginia Mirabé. Nos vemos en pantalla, pero en cuanto empecéis a hablar apareceréis aquí. El turno es vuestro. Contadnos este proyecto que habéis puesto en marcha, que se llama Rospanier, Leçons pour les présents, sobre la desmemoria europea del antifascismo. Cuando queráis. Sí, compartimos con vosotros la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación a esta reunión tan interesante, en la que podemos exponer y ver también los otros proyectos que están en funcionamiento. Entonces, comparto con vosotros la pantalla y la presentación. ¿Quieres abrir tú? Ahora sí. lo vemos ya. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Yo soy Virginia Mirabé y bueno, yo soy técnica de proyectos en el momento en que se presentó este proyecto. Ahora mismo, bueno, soy técnica de igualdad y bueno, Ignacio os presentará más o menos el proyecto en sí. Yo simplemente quería poner en valor el hecho de que las universidades participen en programas europeos como el Europa Creativa o el Europe for Citizens, proyectos que van más allá del 2020. Lo digo porque a mí me costó un poco a nivel estructural que se entendiese, ¿no? Que podíamos participar en esos proyectos y animar a la gente a hacerlo. Mi argumento más sólido fue que la universidad tiene lo que llamamos la tercera misión, que es sobre todo formar ciudadanos críticos, libres, reflexivos, responsables sobre unos contenidos académicos, pero que todo el conocimiento que se crea en la universidad tiene que salir más allá de la academia. Entonces, bueno, el proyecto nació de un centro de estudios formado por más de 20 investigadores e investigadoras de áreas como antropología, sociología, historia, de diversos ámbitos, y sobre una investigación que un investigador estaba desarrollando aquí durante más de 2 años. Entonces nos pareció una parte de la historia bastante desconocida y que merecía la pena ponerla en valor, pero sobre todo a un público joven. Fue nuestro público objetivo en todo el proyecto. En el momento de presentarlo, bueno, es porque todavía lo estamos ejecutando. En el momento de presentarlo, partiendo sobre todo del hecho que había que salir de la academia, que el público podía ser diverso, pero como la misión del programa es sobre todo fomentar una reflexión y un debate, pensábamos que quienes tienen que reflexionar y debatir son los jóvenes. Entonces, bueno, ahora os explicará Ignacio un poco más. Yo lo único mi intervención aquí era por poner de manifiesto que las universidades pueden ir más allá de la investigación.
Sí, indicaros también que en este proyecto, claro, ya veis que los participantes que tienen, los socios, los partners que tienen importancia en el proyecto no solo son del ámbito de la universidad, sino que pertenecen también a ámbitos de la memoria histórica, como pueda ser Amical de Mahausen, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la memoria del MER 29, que es la Mémoire de l'Exil républicain español de Finisterre. Es decir, aquí hemos tenido unos partners que no solo precisamente por esa idea de salir de la burbuja académica y llegar a espacios que de otra manera sería más complicado llegar, y que estos fondos de la Unión Europea vienen perfectos para precisamente esta ruptura, ¿no? Esta ruptura de la burbuja académica. Entonces, bueno, la idea en principio de las actividades que hay en torno al proyecto, pues primero la creación de una página web, sí, como primera actividad. Lo que estáis viendo no es la página web definitiva, es simplemente la primera que hicimos de presentación del proyecto, justo cuando, a poco tiempo de que nos dieran el ok de la financiación, simplemente para presentar el proyecto, en qué consiste, etcétera. Pero que nuestra intención ahora estamos entrando ya en fases de diseño de los contenidos y de la presentación de la misma página web, en la cual lo que vamos a tener en cuenta va a ser esa difusión de la memoria de los españoles, de los trabajadores forzados, españoles y españolas. Y una de las partes que luego también la desarrollaré un poco va a ser la cuestión de poner en evidencia historias ilustradas de 10 de estos trabajadores, trabajadoras forzadas, pero las ilustraciones van a partir de una idea que va a ser esa idea de la ruptura de la burbuja, porque lo que hemos hecho es contactar con la Escuela de Bellas Artes de aquí de Tarragona para que los propios estudiantes, a partir de estas historias y del material documental que nosotros les suministremos, de fotografías, tanto personales como de sitios, de lugares, por ejemplo, pues de las bases de submarinos, de los sistemas de defensa, de las playas, de los lugares en concreto, de los campos, estos jóvenes puedan hacer ilustraciones que puedan acompañar una narrativa que nos permita luego hacer la difusión tanto a través de la web como veremos luego, a través de las redes sociales. Y también esta información no solamente van a ser estas historias ilustradas, vamos a tratar de crear, estamos también en la fase de diseño, de crear la base de datos de dinámica, en el sentido de que va a tener mucha relación con los mapas interactivos que vamos a intentar crear, en el cual pues podamos tener desplegados los orígenes, los lugares de origen de estos españoles, pero también los lugares por los cuales pasaron en ese éxodo o en ese exilio forzado, que se vieron obligados a cruzar la frontera en el año 39, después de la debacle de la República. Y bueno, esa sería una de las primeras actividades. En ese sentido de la ruptura de la burbuja, y como os había comentado antes, esta colaboración con la Escuela de Bellas Artes, que tenemos que acabar de definirla en cuanto a los materiales de la documentación, lo que os muestro son ejemplos. Los tres de la izquierda corresponden a los propios trabajadores españoles. En el caso, por ejemplo, de la primera imagen de la izquierda, es una publicación del año 59 de uno de ellos, John Dalmau, y la de la derecha es una ilustración que acompañaba, y una ilustración en la cual, por ejemplo, se ve una de las bahías de la isla de Jersey, donde estaban los sistemas defensivos, y que el propio John Dalmau dice: ese es el primer sitio donde nos obligaron a construir los sistemas de defensa contra una posible invasión inglesa. Y bueno, como os decía antes, ¿no?, en esa estrategia de comunicación y difusión, pues utilizar las redes sociales. Tenemos abiertas, que también, como la compañera anterior, los anteriores compañeros, os invito a que los sigáis en este proceso nuestro, en el cual vamos publicando tanto los pasos de nuestra investigación como los pasos de difusión y las actividades que vamos realizando, ¿no? Y además tenemos previsto que estas narraciones
no solamente van a quedar estas narraciones ilustradas, no solamente van a quedar en el ámbito de la página web, sino que lo vamos a extender a la red social, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, en ese intento de romper, de colapsar la burbuja académica. Y en esa misma línea hay previstas una serie de exposiciones, tanto a nivel real como físicas, como a nivel virtual, que vamos a tratar de colocarlas también en la página web a través de exposiciones virtuales, en las cuales se tratará de hacer esa visibilización de los trabajadores forzados españoles como víctimas del Tercer Reich, la recuperación de la memoria democrática, la valorización de los valores democráticos de la Unión Europea, uno de los objetivos precisamente de esta convocatoria. Y bueno, las ubicaciones, también nos estamos encontrando con las diversas situaciones que está provocando el COVID. En nuestro caso, pues nos está enganchando en este periodo de entre finales de septiembre y a día de hoy, con una primera exposición en Berlín en junio del 2021, en Madrid en octubre, en Brest en febrero del 2022. En Brest tendría que haberse realizado la primera exposición, no pudo ser porque se tuvo que suspender precisamente por la situación de COVID, y en Weimar en abril del 2022. También al mismo tiempo, de cara a llegar a los públicos jóvenes, a las escuelas, pues uno de los objetivos también ha sido la realización de unidades didácticas en las cuales uno de los socios ha tomado esa perspectiva, porque ya es un grupo que está especializado en la realización de estos trabajos de crear unidades didácticas en las cuales se fortalece la memoria democrática entre los jóvenes y que se promueve la reflexión sobre el presente y sobre el futuro, y a través de talleres, coloquios dirigidos a escuelas, institutos y liceos. Lo que pasa es que, claro, esta idea nuestra de las narrativas da pie a que hagamos intervenir también a los jóvenes en esta perspectiva. Y por último, pues seminarios y jornadas que la primera va a ser en Berlín en octubre de 2021, nos volvió a pasar lo mismo con el COVID. La de Brest, que estaba prevista para marzo de este año, se tuvo que suspender. Y bueno, en estos seminarios en los cuales se va a discutir y se va a visibilizar a los Rots-Spanier, a los trabajadores forzados, la persecución y represión de la libertad ideológica durante la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento de los trabajadores forzados y el tratamiento de la memoria antifascista en Europa y su impacto en la identidad democrática de la Unión Europea, con estos tres seminarios que se van a realizar. Y aquí finalizamos un poco nuestra exposición. Como ha destacado Virginia, y es algo que hemos visto que es común a todos los proyectos que habéis presentado hoy, la apertura de la universidad, ¿no? La comunicar el resultado de esos estudios que se están financiando y el resultado de las reflexiones a las que se llegan estos proyectos es muy importante en este tipo de proyectos con financiación europea, porque de eso se trata, ¿no? De que tengan un impacto en la sociedad. Así que, bueno, os agradezco a todos la presentación de vuestros proyectos. Estamos ya muy mal de tiempo. Yo no sé si cabe una pregunta o dos. Miro ahí al fondo a los organizadores. Si hubiera alguna pregunta, si no da tiempo a preguntas, lo que puedo hacer es recoger yo esas preguntas y poneros en contacto después con los responsables de los proyectos. Si queréis, también puede ser otra vía de solucionarlo para no interferir en el horario del programa y en la mesa que viene a continuación. Así que, bueno, pues entonces invito a los que queráis a que os dirijáis después a mí para recoger esas dudas y poneros en contacto con quien corresponda. Muchísimas gracias a todos, a vosotras dos y a los que estáis en vuestras universidades o incluso en Formentera, que eres la que más envidia nos da. Gracias por vuestra participación. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego.